La varianza es un promedio de diferencias o de desviaciones que hay entre cada valor de la variable y el promedio. Una de las propiedades de la media dice que si nosotros sumamos las diferencias de cada valor de la variable respecto de la media, eso va a ser igual a 0, porque las diferencias positivas que puedo encontrar y las diferencias negativas se van a ir compensando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo que tenemos que hacer es buscar alguna magnitud que evite esta compensación de diferencias positivas con negativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar cada diferencia al cuadrado y vamos a hacer un promedio de diferencias al cuadrado. Esto es la varianza, es el promedio de diferencias al cuadrado entre los valores de la variable respecto de la media aritmética, dividido n poblacional, n mayúscula, si estoy en una población, o n minúscula menos 1 si estoy en una muestra. Ahora, la varianza es como la herramienta para poder encontrar la medida de dispersión que nos interesa a nosotros y que podamos interpretar, y que es la desviación estándar. Por eso es que la raíz cuadrada de esa varianza me va a dar una desviación estándar en la misma unidad de medida que se interpreta como el promedio de desvíos de los datos respecto a la media aritmética, así en manera directa, ¿sí? Como la varianza es el instrumento para que yo pueda calcular la desviación estándar, las propiedades de la varianza que vamos a tener que estudiar en cuanto a su enunciado y algún ejemplo para que lo aclare mejor, es sobre la varianza y luego con la raíz cuadrada obtenemos la desviación estándar. En cambio, la covarianza es una medida de dispersión cuando tenemos dos variables numéricas simultáneamente. Entonces yo tengo la variable X y la variable Y, ambas numéricas, y quiero saber si hay algún tipo de relación, algún tipo de asociación entre esas dos variables. Por eso la covarianza, como es una medida en términos absolutos, nosotros vamos a tener que va a variar desde menos infinito a infinito, o sea, puede ser negativa o positiva tomando cualquier valor, va a depender de la unidad de medida que tenga. Por eso que para que tenga una mejor interpretación, yo voy a necesitar, de alguna manera, voy a necesitar obtener el coeficiente de correlación que me permite una interpretación mejor. Sí, los ejercicios que van a ir al parcial son los ejercicios como están en el material, como están en los videos, ¿sí? Como los de las autoevaluaciones, esos van a ser. Bueno, el diagrama de cajibrazos, yo les grabé un videíto donde está bien explicado, no obstante hoy lo voy a volver a repetir cuando empecemos a ver lo que he planeado que repasemos hoy. La actividad 1, la verdad que así sola no me doy cuenta de qué se trata la actividad 1. Recuérdenme, para no tener que estar abriendo el material, a ver, actividad 1, ¿de qué se trata la actividad 1? Sí. Sí, ¿y de qué se trata la actividad 1? ¿De qué es? ¿De los enfoques de la probabilidad? A ver. Actividad 1. Déjenme ver. Página 4, me dice. Bueno, página 4, a ver, actividad 1. Bueno, sí, la actividad 1 se refiere a una base de datos en la cual hay que encontrar algunas medidas. Esa base de datos ya voy a chequear si es que está en el aula. Si no está, ustedes pueden hacer cosas similares con la base de recursos humanos, con los videitos que yo les he grabado de InfoStat, ¿sí? Ya voy a chequear que esté esa base, consiste en abrirla en InfoStat y tratar de hacer lo que pide ahí la consigna. Tal vez como no estaba la base, no lo pudieron hacer, ¿sí? ¿Qué otra duda les parece que podamos revisar? Nosotros vimos en la clase anterior las medidas de posición,
las medidas de dispersión. A ver qué me ponen. Hay una serie de pasos para llegar a tener la fórmula de la varianza. Eso lo va a tomar. Bueno, sí, yo si no lo tengo en el aula les voy a poner la base, que puede que esté en las otras aulas de las divisiones. No hace falta demostrar cómo llegar a esa fórmula de la varianza. Uy, me fui. Perdón. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Estamos de nuevo? Bien, perfecto, perfecto. Entonces, lo que yo decía, no me ven porque yo he desactivado la cámara para poder buscar cuando me piden algún ejercicio, ¿sí? Y ya voy a poner el PowerPoint que estábamos siguiendo o el PDF que seguíamos el martes para continuar con algunos temas hoy. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos el martes. Vimos las medidas de posición de tendencia central, las propiedades de la media las salteamos porque dijimos solamente las vamos a enunciar y ver un ejemplo, y eso está en el material. Las medidas de posición de tendencia no central, como los cuartiles, lo evité mencionar, salvo que ustedes tengan alguna duda y me pregunten, porque les grabé un videito en ese sentido, y vimos las medidas de dispersión. Entonces, la idea de lo que vamos a trabajar hoy, yo les voy a compartir mi pantalla, ustedes lo tienen a ese material, no obstante, no compartan sus pantallas para que no se les vaya lo que yo tengo. Bien. Ustedes ven mi pantalla que dice medidas de forma. Perfecto. Entonces yo comienzo a trabajar con estas medidas de forma, ¿sí? En primer lugar, vimos dónde podía estar posicionado el conjunto de datos, luego vimos cuál disperso podía ser o cuán disperso podía ser ese conjunto de datos respecto a la media aritmética o al promedio en general, y ahora vamos a ver lo que se conocen como medidas de forma. O sea que el conjunto de datos se comporta de tal manera que tiene una forma. Esa forma puede ser una deformación de tipo horizontal o una deformación de tipo vertical. La deformación de tipo horizontal se conoce como asimetría, y entonces yo puedo tener una distribución simétrica, como la que tienen en el primer dibujo de la izquierda, o bien asimétrica derecha o asimétrica izquierda. Fíjense que si es derecha o positiva, es porque tengo la mayor dispersión de los datos hacia la derecha, que es ese alargamiento que tengo en los valores más grandes de mi variable hacia la derecha. Eso le da el nombre de asimetría derecha. Al revés, si ese alargamiento y esa dispersión se da hacia la izquierda, o sea que tengo pocos valores, y en este caso muy pequeños, voy a hablar de asimetría izquierda o negativa, ¿sí? Y esto tiene que ver con las relaciones que ya vimos de las medidas de posición. Si la distribución es simétrica, la media, la mediana y el modo coinciden. Pero si las distribuciones son asimétricas, voy a tener que la media aritmética va a ser, en el caso de la simétrica derecha, la más grande, porque se va a ver distorsionada de alguna manera por estos valores que se alejan del conjunto, del resto del conjunto de datos. La mediana irá al medio de la distribución y el modo será el pico o aquel valor de la variable que tenga la mayor frecuencia. Y la misma relación se puede analizar con las medidas de posición para una simetría izquierda, donde acá la media aritmética va a ser la más pequeña y el modo va a ser el valor de la media de posición más alta, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para calcular una medida de asimetría? Y bueno, por un lado, puedo decir que es perfectamente simétrica, como pasa en este ejemplo, que es el número de veces que concurrió el negocio. El modo, la mediana y la media aritmética nos había dado 4, por lo tanto, sin calcular ninguna medida, si digo que es perfectamente simétrica es porque el coeficiente de simetría es 0.
Si el coeficiente de simetría es 0, es perfectamente simétrica, cualquiera sea el método que utilicemos para calcularlo, si es mayor que 0, será simétrica derecha o positiva, y si es menor que 0, asimétrica izquierda o negativa. ¿Sí? Uno de los métodos muy comunes para calcular el coeficiente de asimetría es el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿sí? Pearson, el mismo que le da el nombre al coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero este es otro tipo de coeficiente. El coeficiente de asimetría, que lo vamos a denotar con la letra mayúscula P, tiene una relación entre, en el numerador compara medidas de posición y el denominador es la desviación estándar. Entonces, de alguna manera va a medir la diferencia o la distancia que hay entre las medidas de posición, pero en términos de la desviación estándar. Lo puedo calcular como la diferencia entre la media aritmética y el modo, o bien lo puedo calcular a ese numerador como 3 veces la distancia entre la media aritmética y la mediana. Estos numeradores son equivalentes, o sea que puedo usar una fórmula o puedo usar la otra, y aunque me dé alguna pequeña diferencia en el cálculo, va a ser muy pequeña, por lo tanto, de cualquiera de las dos maneras puedo calcular la simetría. Como dijimos que el modo a veces no existe en un conjunto de datos, entonces la segunda expresión de 3 veces la diferencia entre la mediana y la media aritmética y la mediana es seguro que lo vamos a poder encontrar en una variable numérica y entonces podemos calcular el coeficiente de Pearson, ¿sí? Todos estos coeficientes de asimetría y de kurtosis tienen sentido en variables numéricas, donde podemos hacer los cálculos. Y acá lo que les decía recién, si este coeficiente de Pearson es 0, la distribución es simétrica, si es mayor que 0 es asimétrica derecha, si es menor que 0 es asimétrica izquierda. Otra forma de calcular tanto la simetría como la kurtosis es con los momentos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está bien hasta acá? Sí, perfecto. Listo, sigo. Entonces, ¿qué son los momentos? Los momentos son medidas, ¿sí? Son promedios, como el promedio que nosotros ya aprendimos al comienzo de esta unidad, pero de potencias de la variable o de potencias de desvíos de la variable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo promediar muchas cosas. Puedo promediar una variable X, y en este caso esa X está elevado a una potencia 1, y entonces digo que estoy haciendo un promedio de una variable X elevado a la potencia 1. Pero podría encontrar la X al cuadrado, es decir, transformar mi variable original elevándola al cuadrado, y entonces tengo una variable nueva que se llama X al cuadrado. ¿Y qué puedo hacer con esa X al cuadrado? Y podría calcularle un promedio de la X elevado a la potencia 2. Entonces, el momento es un promedio de una variable que esté elevado a una potencia, ¿sí? Entonces, puedo tener dos tipos de momentos. Puedo tener momentos naturales o puedo tener momentos centrados. Los momentos naturales, que los vamos a denotar con la A, me va a indicar la variable sola, digamos, original, elevada a distintas potencias. El R de esa fórmula es la potencia. Entonces, si yo voy a promediar la X sub I elevado a la potencia 1 sobre N, voy a estar ante el momento natural de orden 1, que coincide con mi media aritmética, porque la media aritmética era el promedio de la X sobre N, por lo tanto, esa X estaba elevado a la 1. Es decir, que la media aritmética es un caso particular, es un momento natural de orden 1. Y así puedo elevar la X al cuadrado, la X al cubo, y encontrar momentos naturales de orden 2, de orden 3, etcétera, según la potencia a la cual elevo la X. También tengo lo que se conoce como momentos centrados. Es decir, si en vez de calcular un promedio de los valores de la variable o potencias de esas variables originales, lo hago teniendo en cuenta los desvíos o diferencias entre cada valor de la variable
y la media, voy a encontrarme con momentos centrados denotados con una M minúscula, donde R también es el orden o la potencia. Entonces, fíjense que en términos generales, el promedio de los desvíos elevados a una potencia cualquiera sobre n es el momento centrado de orden R. Si a esa fórmula, que tiene una formita conocida por nosotros, le eleváramos al desvío al cuadrado, tendría la suma de desvíos al cuadrado sobre n, ¿sí? No importa que no sea n menos 1, es un promedio sobre n, y en ese caso estamos ante el momento centrado de orden 2, porque hemos elevado el desvío al cuadrado. La varianza es el momento centrado de orden 2. ¿Sí? Y entonces, de esa forma, yo podría tomar algunos casos particulares, que ustedes los tienen en el material, en donde algunos momentos se hacen 0, en otros casos es la media y es la varianza con la cual nosotros vamos a trabajar durante toda esta parte. ¿Por qué introducimos esta definición teórica de un momento? Porque a través de momentos puedo calcular también coeficientes de asimetría, ¿sí? Y entonces, el coeficiente de asimetría basado en momentos, que lo voy a llamar G sub 1, es el cociente entre el momento centrado de orden 3 sobre la desviación estándar al cubo. A través de esta expresión, que nosotros no vamos a demostrar, yo también puedo encontrar una medida que comparada con 0 me da la idea de la asimetría que tiene la distribución o que no tiene, y si la tiene, si es derecha o si es izquierda. ¿Cómo obtengo el momento centrado de orden 3? Y usando la fórmula, será la suma de los desvíos de x sub i menos la media al cubo sobre n. ¿Sí? Es un promedio de desvíos al cubo. Y en el denominador, la desviación estándar, como ya la sabemos calcular, nada más que el valor de la desviación estándar también la elevamos al cubo. El segundo tipo de forma que podemos analizar en un conjunto de datos es lo que se llama kurtosis, o también llamada puntiagudez. Puede ser leptocúrtica, si es muy puntiaguda, mesocúrtica, si no es tan puntiaguda, y si es, se le dice normal, y platicúrtica, si es bien chata o poco puntiaguda. ¿Sí? Entonces, leptocúrtica o más que normal, mesocúrtica o normal, platicúrtica o menos que normal. ¿Sí? Para poder mirar esto en un conjunto de datos gráficamente, yo podría acompañarlo con las medidas analíticas que pueda calcular. Entonces, también voy a utilizar momentos para poder comparar, para poder encontrar, mejor dicho, el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis basado en momentos lo voy a llamar G sub 2 y va a ser el cociente entre el momento centrado de orden 4 sobre la desviación estándar elevada a la cuarta, ¿sí? Menos 3. Este menos 3, una constante que le tenemos que restar, es para que el coeficiente se pueda comparar directamente con 0. Entonces, si G2 es 0, decimos que la distribución es mesocúrtica o normal. Si es mayor que 0, es puntiaguda o leptocúrtica o más puntiaguda que lo normal. Y si es menor que 0, es chata o platicúrtica o menos puntiaguda que la normal. ¿Sí? InfoStat calcula los coeficientes, que pueden ser con estos mismos métodos o a veces con algunas variantes, ya que hay muchas maneras de encontrar los coeficientes de simetría y de kurtosis, pero van a ser siempre comparados con el valor 0 para concluir respecto a estas medidas. Con este conjunto de medidas vamos a poder trabajar con una herramienta nueva, exploratoria del conjunto de datos, que es el diagrama de caja y brazos, o box plot, o también llamado de caja y bigotes. ¿Sí? De hecho, yo les he grabado un videíto donde explico qué necesito para poder hacer un box plot o un diagrama de caja y brazos y cómo lo voy a interpretar. ¿Sí? No obstante eso, le hago una repasada acá en estas diapositivas que tenemos, pero después los invito a que lo miren desde
el video que les puse, que lo pueden repetir un montón de veces y pueden detenerse donde les parezca que necesitan reforzar más. Para poder hacer un diagrama de caja y brazos, necesito 5 medidas descriptivas, bases o claves. Uno es la mediana, que ya sabemos calcular, que es el que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, 50% hacia la izquierda, 50% hacia la derecha, si es que estoy pensando en una representación, en un eje numérico. Los valores, el más pequeño que asuma la variable y el más grande, o sea, el mínimo y el máximo, y los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 es el que divide el conjunto de datos en un 25% de valores menores y un 75% de valores más grandes. Y el cuartil 3, al revés, va a dividir el conjunto de datos en un 25% de valores superiores versus el 75% de valores más pequeños, ¿sí? De esta manera, entonces, yo voy a tener mediana, cuartiles 1 y 3, mínimo y máximo. Voy a construir un diagrama con estas 5 medidas, ¿sí? Entonces, la caja va a estar delimitada por el cuartil 1 y el cuartil 3. En el centro de la caja o en algún lugar, porque ya van a ver que no siempre va a ir al centro, pero sí va a estar adentro de la caja, va a estar ubicada la mediana. Y luego voy a tener los brazos hacia la izquierda y hacia la derecha que tienen una fórmula de cálculo que ya me voy a detener, en donde pueden estar delimitados, como en este caso, por el valor mínimo o el valor máximo. Digo, en este caso, el mínimo sería el valor que está en el límite del brazo que tienen a la izquierda. Pero el brazo que ustedes tienen hacia la derecha, este valor que termina acá no es el valor máximo, porque el valor máximo es este que está acá. Eso quiere decir que este diagrama de caja y brazos tiene una regla en su construcción que me permite detectar si tengo valores que se alejan de los valores normales o habituales que podría tomar la variable. Y esos valores que se alejan de estos valores normales es lo que vamos a llamar valores atípicos o valores extremos. Valores atípicos pueden tener una representación gráfica como acá, que tiene como una especie de círculo, y valores extremos como acá, que tiene un asterisco o una estrella, para indicar que hay para este conjunto de datos algunos valores que se alejan. ¿Cómo hago para calcular estos límites y para saber si tengo estos valores que están fuera de los brazos o están dentro de los brazos? Y para eso lo que tengo que hacer es armar unas reglitas, unas reglas empíricas, que es lo que vamos a tener acá representado. Voy a hablar de límites internos y de límites externos. Es decir, si yo al cuartil 1 le resto 1,5 el recorrido intercuartílico. Recordemos que el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, el recorrido intercuartílico es una medida de dispersión de rango recorrido, pero solamente de la caja. Entonces, si el recorrido intercuartílico lo multiplico por 1,5, se lo sumo a esa magnitud al cuartil 1 y se la sumo al cuartil, se lo resto, perdón, al cuartil 1 y se lo sumo al cuartil 3, encuentro dos límites. Esos límites son estos que tenemos acá. Estos límites que nos permiten a nosotros saber cuáles son los valores atípicos que podemos tener. Si yo en vez de 1,5 le utilizo la magnitud 3, es decir, le resto al cuartil 1 o le sumo al cuartil 3 3 veces el recorrido intercuartílico, voy a encontrar otros límites más externos que me van a permitir delimitar la existencia de valores extremos. ¿Sí? No hace falta que nosotros aprendamos a hacer este gráfico. Lo va a hacer el software o lo vamos a tener para interpretar. Pero sí saber que necesito de estas medidas y que no siempre el brazo comienza en el valor mínimo y termina en el valor máximo, sino que va a representar estos valores que se pueden ir alejando, ¿sí?, en la medida en que existen en un conjunto de datos. Profe, Sí.
Escucho. Ahí en la formulita, sí, ahí en la formulita, si nosotros queremos ver, averiguar los valores atípicos, aplico la que tiene ese 1,5, y si me habla de valores extremos, es el del 3, el de los, así vendría a ser. Vos lo podés Los límites. calcular los dos límites y tenerlos expresados en algún lugar, y después vas a ver en función de los valores que ha asumido tu variable si tenés atípicos o tenés extremos. Acá en un ejemplo lo vemos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien. Les muestro acá, después vuelvo a la interpretación, pero un poco contestando lo de recién. Por ejemplo, tengo los precios de venta de 40 casas de una zona residencial. Voy con el InfoStat, le solicito que me calcule todas estas medidas. Ustedes tienen un videíto que calcula las medidas descriptivas con InfoStat. Ahí van a encontrar los cuartiles 1 y 3, 69 y 107, y entonces calculo el recorrido intercuartílico. Cuando calculo este recorrido intercuartílico, que es de 38, le multiplico 1,5 veces y le resto y le sumo a los cuartiles que correspondan. El 1 o el 3. Y me da 12 y 164. Me voy a los datos que tengo como mínimo y máximo. El 42 es más grande que el 12 y el 130 es más chico que el 164. Eso quiere decir entonces que como no hay ningún valor, ¿sí?, que sea más pequeño o más grande, por lo tanto no hay valores atípicos ni hay valores extremos. Entonces, si hago el gráfico, no voy a encontrar ningún puntito que se escape de un lado o del otro. ¿Sí? Es más, en este diagrama de caja, la mediana que está bastante centrada, el cuadradito que InfoStat me permite poner es la media aritmética, con lo cual puedo decir que media y mediana son muy parecidos, y si bien este brazo es un poquito más corto que este, no es tanta la diferencia. Por lo tanto, esto confirma lo que el coeficiente de asimetría nos daba en esta filmina anterior, de que es menos 0,18, pero 0,18 es muy parecido a 0. Por lo cual, yo puedo decir que esto es aproximadamente simétrico. Entonces, ¿qué analizo en un diagrama de caja y brazo cuando se construye y encuentro todas estas cuestiones? Y ahora me vuelvo unas para atrás. Si yo tengo que interpretar este diagrama de caja y brazo, vamos a suponer que es lo que ustedes tienen en el material, o en un parcial, o en un final, o en lo que sea, yo puedo hablar de la posición, de la dispersión y de la forma del conjunto de datos. Puedo hablar de la posición porque tengo a la mediana, que es la línea que atraviesa la caja. Muchas veces los software me permiten, InfoStat lo hace, de que yo le agregue la media aritmética, en este caso está como una crucecita, y entonces yo puedo decir si estas coinciden o no coinciden, o si están muy cerca. Por otro lado, la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 me va a dar un indicio de la dispersión que hay en el 50% central de los datos. Si la caja fuese mucho más ancha que la que tengo acá, tengo mayor dispersión. Si la caja fuese mucho más chiquita, tengo menor dispersión. También puedo ver la dispersión en el largo de los brazos. Yo podría tener brazos mucho más largos que estos, o podría tener un brazo corto y un brazo largo, ¿sí? Y en ese caso voy a tener mayor dispersión que en el caso de tener dos brazos cortitos. Con lo cual estoy diciendo que si los brazos son cortitos es porque el 25% de los datos, ya sea valores más grandes o valores más pequeños, están cerca del conjunto central o del 50% central. Entonces, puedo hablar de la dispersión. La otra cuestión que puedo mirar tiene que ver con la forma. Si la media y la mediana están cerquita, si los brazos tienen más o menos el mismo largo, como pasa en este dibujo, yo podría decir entonces que es simétrica o es aproximadamente simétrica la distribución. Lo que no puedo decir absolutamente nada es de la kurtosis. No puedo con un diagrama de caja y brazos decir si es platicúrtica, leptocúrtica y demás. Puedo analizar la posición, la dispersión y la forma solo en su asimetría, y lo que puedo ver, que en este caso no hay, es si hubiese algún valor que se aleja o algún valor extremo.
Miremos esta otra interpretación. Fíjense en la imagen. El diagrama de caja y brazos tiene una caja donde la mediana está un poco más desplazada hacia la izquierda de la caja, tienen un brazo izquierdo más corto que el brazo derecho, y luego, después que termina el brazo derecho, tienen un conjunto de puntitos que son los valores atípicos o los valores outliers. Si esto lo represento con un polígono de frecuencia, un histograma, es la figura que tienen debajo. O sea, tienen mayor concentración de los datos en el 25% menor y en el 50%, o sea, en los valores más pequeños, y tienen una mayor dispersión hacia la derecha en los valores más grandes. Entonces, yo puedo analizar la dispersión con la caja y los brazos, la posición comparando la media, la mediana, el modo, la forma donde yo tengo un brazo más corto que el otro, o valores extremos o atípicos, que me están indicando entonces que estoy ante, en este caso, por ejemplo, una distribución asimétrica derecha. Por último, puedo verlo en una simétrica izquierda. Si miramos el diagrama de caja y brazo de la imagen, acá la caja está más desplazada hacia la derecha, el brazo de la derecha es más corto que el de la izquierda, dentro de la caja la mediana está más desplazada hacia el cuartil 3, con lo cual yo puedo encontrar entonces que tengo mayor dispersión, por ahí. Cuando hablo de mayor dispersión o cuando digo el promedio es más que, necesito tener un par de diagramas de caja para poderlos comparar. Acá puedo hablar de la posición de este conjunto, de la dispersión de este conjunto, y como tengo el brazo de la izquierda, que es bastante más largo, lo que voy a decir entonces que tengo más, tengo algún valor pequeñito que hace que sea asimétrica izquierda. Les muestro un ejemplo donde tengo una comparación de diagramas. Por ejemplo, tengo los datos de las calificaciones obtenidas por dos grupos de alumnos, donde la única diferencia entre un grupo y otro es haber utilizado una estrategia pedagógica diferente, se los evalúa a los alumnos y obtenemos. En el grupo 1 se sacaron 30, 40, 45, etcétera. En el grupo 2, 50, 65, etcétera. ¿Sí? Entonces, con estos dos conjuntos de datos, calculo la media, veo el mínimo y el máximo valor, calculo la mediana, los cuartiles, y le pido a Infostat un diagrama de caja y brazos. Cuando hacemos este diagrama de caja y brazos, me va a dar estos dos dibujitos, ¿sí? En la misma escala. La escala está formada por la calificación. Entonces, observamos. Siempre nos ordenemos para interpretar para que sea más fácil. Miremos la posición. La posición va a estar dada por la media aritmética y por la mediana. Acá están graficadas las dos dentro de la caja. Observo que en el grupo 2 la mediana es mayor que en el grupo 1 y la media aritmética también es mayor que en el grupo 1. Por lo tanto, puedo decir que las calificaciones promedio o las calificaciones medianas fueron superiores en el grupo 2. Luego miro la dispersión. Observo la dispersión y veo que en realidad las cajas son bastante parecidas, porque tienen una misma distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, aunque son diferentes los cuartiles. Uno es 40 y el otro es 65, y en el caso del cuartil 3, 60 y 85. No obstante, el ancho, digamos, de la caja es parecido en uno y en otro, ¿sí? Ahora, yo podría ver que en el primer grupo los brazos son bastante parecidos y en el caso del grupo 2, el brazo de la izquierda es un poco más largo que el brazo de la derecha. Pero, de alguna manera, tengo un recorrido similar, ¿sí? Fíjense que entre el mínimo y el máximo en el grupo 1 tengo 40 y en el grupo 2 entre 50 y 90, que es el mínimo y el máximo, también tengo 40. Por lo tanto, podría decir que la dispersión es similar. Va a cambiar en cuanto a la forma, porque en el grupo 1 es bastante simétrica la distribución, pero en el grupo 2 no es bastante simétrica. El brazo de la derecha o superior, en este caso,
es un brazo muy cortito con respecto al brazo inferior. Por lo tanto, yo tengo una asimetría izquierda porque tengo mayor concentración de los datos hacia la derecha y algunos valores hacia la izquierda que hacen que sea simétrica izquierda. Lo cual, en síntesis, uno podría decir que la estrategia pedagógica utilizada en el segundo grupo ha dado mejores resultados en las calificaciones. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Puede volver a la presentación? Sí. ¿Dónde? Usted nos dijo que el segundo grupo, en el diagrama de caja y brazos, dijo que tiene más concentración de datos a la derecha, ¿no? Sí. Y que entonces sería una simetría izquierda. ¿Por qué sería una simetría izquierda si tiene más concentración a la derecha? Porque no es la concentración lo que le da el nombre a la simetría, dijimos recién, sino que es donde se da la mayor dispersión. Entonces, si está concentrada hacia la derecha es porque tiene algunos valores hacia la izquierda que hacen que tenga esa cola más bajita y más chatita hacia la izquierda, y eso es lo que le da la simetría izquierda. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, con respecto a estas medidas de forma que nos permiten verlo del diagrama de caja y brazo, ustedes tienen también un videíto del uso del InfoStat para dibujar el diagrama de caja. Así, varios diagramas en un mismo gráfico o uno solo, que los invito a que lo miren y a que traten de alguna manera de comprender esto que hemos visto ahora. Me voy a dedicar un ratito a las medidas de distribuciones bidimensionales. Voy a hablar de distribución bidimensional cuando tengo dos variables. Podría tener distribuciones multidimensionales, pero multidimensión o multivariado ya es un enfoque o un trabajo de mucho más de dos variables que no forma parte de nuestros cursos de estadística, ¿sí? Entonces, hasta dos variables nada más, y si en algún caso en particular vemos tres, que puede ser en estadística 2, será para un caso en particular. Dos variables simultáneamente, vamos a considerar el caso que sean numéricas para ver qué variables yo puedo calcular. Si son dos variables numéricas, recuerden que un diagrama de dispersión me va a permitir a mí hacer una primera exploración del comportamiento de los datos, ¿sí? O sea, ver si la nube de puntos que me da el diagrama de dispersión tiene forma de algo, si tiene un patrón de comportamiento de manera creciente, o decreciente o ninguna forma, ¿sí? Eso es como exploratorio. Yo puedo calcular una medida de dispersión, que es de dispersión conjunta entre ambas variables que recibe el nombre de covarianza y se denota como cov entre paréntesis x e y porque tengo dos variables en particular. ¿Cómo se calcula la covarianza? Y nosotros vamos a tener una variable x y una variable y. Si multiplicamos a esa variable x por la variable y, vamos a tener como si fuese una nueva variable, que es x por y. Entonces, voy a calcular los tres promedios, la media de x, la media de y la media de esta nueva variable transformada, digamos de alguna manera, o de esta nueva variable producto x por y. Entonces, la covarianza se puede calcular restándole a la media de x por y el producto de la media de x por la media de y, como lo tienen ahí sombreado de amarillo. O, dicho de otra manera, utilizando alguna otra fórmula que se deduce de la anterior, es un promedio, y como es muestral, será sobre n-1, donde a la variable x por y, esta nueva variable que hemos formado, le resto n veces la media de x por la media de y. Las dos estructuras son equivalentes, ¿sí? O sea, es promedios, es más fácil lo que está por ahí sombreado en amarillo, porque ustedes pueden calcular esos tres promedios y de esa manera calcular la covarianza. La covarianza tiene o está influenciada por la unidad de medida de la X y de la Y. Entonces, si la X y la Y son ingresos, por ejemplo, yo voy a tener que la covarianza está en términos absolutos con ese tipo de unidades de medida, o sea, relacionando
pesos y pesos. Si la X fuese ingresos y la Y fuera cantidad de empleados, la covarianza está influenciada por pesos y por cantidad de empleados. Entonces, esto hace que la covarianza pueda asumir valores que van desde menos infinito hasta infinito, donde si fuese exactamente igual a 0, decimos que no hay asociación lineal entre las variables. Si es mayor que 0, decimos que hay una asociación lineal positiva o directa entre esas variables. Y si fuese menor que 0, sería una asociación lineal negativa o indirecta. En este caso, que hice mis diagramas de dispersión, una covarianza positiva sería para un diagrama de dispersión que tiene un comportamiento de ese tipo como creciente, que a medida que aumenta X, aumenta Y. Una covarianza negativa sería en el caso del esquema de la derecha, en donde a medida que aumenta X, Y disminuye, y entonces hay una relación inversa. Y esto estaría acompañado entonces por esta covarianza negativa. En estos casos no tengo un patrón lineal, creciente o decreciente, por lo tanto, estas nubes de puntos que no tienen forma podrían estar acompañadas de una covarianza aproximadamente igual a 0 o 0 directamente. Bien, hay una propiedad de la varianza que dice que si la variable X y la variable Y fuesen independientes, la varianza de la suma o de la diferencia va a ser igual a la suma de las varianzas. Y atención acá, porque ya sea que reste o sume a X e Y, la propiedad dice que es igual a la suma de las varianzas, ¿no? Porque acá reste, van a ir la resta de las varianzas, ¿sí? Siempre la suma de las varianzas. Y eso sucede cuando X e Y no están relacionadas. Es decir, cuando lo que sucede con X es independiente a lo que suceda con Y. Ahora, si X e Y estuvieran relacionadas, estaríamos diciendo que existe su covarianza. Entonces, esta misma propiedad se transforma de la siguiente manera. La suma o la varianza, de la suma o diferencia de variables será igual a la suma de las varianzas, como venía siendo hasta ahora, pero ahora le sumo o le resto, según sume o reste aquí en el primer miembro, 2 veces la covarianza. ¿Sí? Entonces, cuando hay información de que hay covarianza, indica que de alguna manera hay relación, hay alguna asociación entre las variables y entonces debe tenerse en cuenta para calcular la varianza de una suma de variables. Ahora bien, si digo que esta covarianza puede asumir valores desde menos infinito a infinito, podría ser una covarianza de menos 1.320.808. Y menos 1.000.000, sería una covarianza negativa. Por lo tanto, si es una covarianza negativa, diríamos que hay una relación inversa o decreciente de una variable respecto de la otra. Pero, ¿ese millón es grande o es pequeño? Y uno podría decir, si es 1.000.000 es grande, es muy grande. Y tal vez no necesariamente, porque la variable está así expresada en millones. Entonces, como está influenciada por las unidades de medida y es una medida en términos absolutos, yo necesito calcular otra medida que sea en términos relativos. Y entonces me pueda dar, además de confirmarme que hay una relación positiva o negativa, que me diga cuán fuerte o débil es esta relación positiva o negativa. Y esto se hace dividiendo a la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de cada una de las variables. Y esto da lugar a lo que se conoce como el coeficiente de correlación lineal, que se simboliza con R, ya sea minúscula o mayúscula, que indica el grado de asociación que hay entre ambas variables. En este caso, el coeficiente de correlación va a asumir valores que van entre menos 1 y 1. Menos 1, o sea, hay una relación perfecta y negativa. 1 positivo si la relación es perfecta pero positiva. Son los extremos. Si R fuese 0, diríamos que la correlación lineal
no existe, o sea, no hay un grado de asociación porque es 0, y luego tenemos los valores entre medios. Por ejemplo, un coeficiente de correlación de 0,10 es bastante cercano a 0, por lo tanto, está indicando una baja correlación positiva entre las variables. Si el coeficiente fuese de 0,80 negativo, yo diría entonces que un R igual a menos 0,80 está indicando una alta correlación negativa entre las variables. Entonces, para poder concluir sobre o cómo interpretar este coeficiente, lo debo ubicar cerca del 0 o cerca del 1 o cerca del menos 1. Cerca del 0 es bajo, cerca del 1 del menos 1 es un fuerte o alto grado de correlación, y si está cerca de un 50%, ya sea positivo o negativo, interpretamos el signo que corresponde diciendo que hay una correlación intermedia entre esas variables, o del 50 o del 40 o del 60% según corresponda. Veamos un ejemplito, por último, donde tengo el precio por acción y la ganancia por acción, variables X e Y numéricas, de empresas que cotizan en la bolsa. Ese es el diagrama de dispersión, ¿sí? Fíjense que no están alineados porque son los valores realmente observados, son pares ordenados X, Y, que yo grafico en ese diagrama, y luego hago las cuentas o los cálculos y encuentro que 4,56 es la covarianza. 4,56 lo único que me dice es que es positiva, que hay una relación directa entre precio y ganancia, pero yo no sé si esa relación es alta, es baja, o es apenas alta o apenas baja. Entonces, con el coeficiente de correlación, encuentro que este valor es 0,81, que en términos de porcentaje puedo decir que es el 81%. Como el máximo valor es 1, yo estoy hablando de que hay un fuerte grado de asociación entre estas variables, porque está más cerca de 1 que de 0, ¿sí? Y en términos positivos o directos, es decir, que a mayor precio de la acción, mayor ganancia de la acción. ¿Hasta acá bien? ¿Sí? Hasta acá vamos a llegar con esta, digamos, breve explicación. Yo les he puesto hoy un videito muy cortito explicándoles el cálculo del coeficiente de correlación con InfoStat para que vean cómo es la salida y vean cómo se interpreta en el caso de que ya esté calculado, ¿sí? Que ustedes en el material tienen, pero yo es lo último de la unidad 2 que les he subido hoy para que lo tengan también. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Bien hasta acá?